Sean todos bienvenidos a este espacio en el marco de la Noche de los Museos 2025, en el cual a través de la invitación cultural de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Fundación Museos, en alianza con Museo Data, hemos decidido contribuir a la construcción de política de museos en Colombia a través de una serie de conversatorios enfocados específicamente a la seguridad de las piezas y las colecciones. Para el día de hoy agradecemos la invitación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través del Museo de Bogotá, que nos presta las locaciones, eh, para poder empezar a construir ese primer espacio específicamente sobre los museos que tienen colecciones de medicina. De antemano les mencionamos que algunos museos fueron invitados, pero por algunas dificultades técnicas no les fue posible asistir, pero contamos el día de hoy con la presencia de dos de los museos más tradicionales de Bogotá, específicamente el Museo Exposición del Ser Humano y el Museo de Medicina Tradicional Colombiana. Entonces le doy la bienvenida a Melba Rocío León, directora del Museo del Ser Humano. Muchas gracias, David. Muy amables por abrir estos espacios importantes. Y por el otro lado, a nuestra otra invitada, que es Margarita Castro, la directora del Museo de Medicina Tradicional Colombiana y Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias, David. Un gusto estar con todos ustedes en este espacio tan interesante para la cultura, pero especialmente para nuestros museos. Bueno, el modelo que vamos a manejar justamente tiene que ver con preguntas por sectores museales, así que procederé a esa primera pregunta de contexto para aquellas personas que después nos van a ver en red y que no tienen de pronto una información o un conocimiento de estos museos que se desarrollan en Bogotá, Colombia específicamente. Entonces les pediré a nuestras invitadas de hoy que nos cuenten una breve descripción de su museo, colecciones, la naturaleza de la entidad, si es pública o privada, y además si cuenta con fuentes permanentes de financiamiento. Entonces, Melba, cuéntanos. Bueno, el Museo de Exposición El Hombre fue el nombre que le dio su fundador, Alfredo León Fernández, médico, pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, quien tuvo la idea de trabajar algunas técnicas de conservación en tejido real. Es como inicia la idea, que luego es respaldada por su alma mater y nos hace tener ahorita un legado para Colombia hermoso de la colección más antigua, más completa, más numerosa y de más técnicas de conservación que ya sabemos que es a nivel mundial. El museo siempre ha estado en la casa propia de la familia y pues esta casa alberga la colección, una parte de la colección, que es lo que tienen las salas, 8 salas. En cuanto a la financiación, no tenemos ninguna financiación para seguridad, bueno, ni para nada. Es la realidad. Vale, Melba, muchas gracias. Pues justamente estos espacios nos sirven para, desde la realidad propia del sector museal, reconocernos y poder en un momento dado, en conjunto, establecer propuestas o estrategias que nos permitan, ante la posible construcción de una ley de museos, llevar esas propuestas y por el otro lado realidades que tenemos y que no necesariamente son las que tienen los museos de otros territorios o de otras latitudes. Margarita, misma pregunta. Una breve descripción del museo, las colecciones y la naturaleza de la entidad, si es pública o privada y si cuenta con fuentes de financiamiento. Bueno, nuestro museo hace referencia a la historia de la salud en Colombia. La historia que nos ata a todos y todas desde una perspectiva de derechos y cómo se fue construyendo esta salud donde todos
fuimos aportando a través de las décadas y de los siglos. En el museo la invitación también que hago es a que nos visite, porque pues allí vamos a encontrar la historia de Colombia misma, las diferentes épocas por las que hemos atravesado nuestro país y sorpresas importantísimas con los aportes que también ustedes tienen, porque siempre todos tenemos una historia para contar frente al tema de, en este caso, de la salud. Este museo es un museo privado y no cuenta con ninguna financiación nacional ni local, y pues es eso lo que quería referir. Muchísimas gracias. Entrando ya a la parte principal de nuestro conversatorio del día de hoy, eh, infortunadamente dentro de la construcción de la historia de los museos, pues hay otras culturas y otros países que tienen unas plataformas que defienden su patrimonio, que protegen de una manera muy activa estas colecciones y que garantizan que se pueda preservar ese patrimonio para las siguientes generaciones. No obstante, en ese marco hemos observado también cómo en su momento hubo un incendio en el año 2018 en el Museo Nacional de Brasil, como para el mismo año 2014 hubo una alerta de incendio en una de las salas del Museo Miguel Urrutia del Banco de la República, y como también, inclusive en un ejercicio de hace muy poco tiempo, en este 2025, sucede el ataque que generó el robo, el hurto de colecciones al Museo del Louvre. Así las cosas, nos parece importante justamente reflexionar alrededor del papel que en un momento dado esas colecciones, como parte del patrimonio cultural colombiano, tienen los museos de preservar justamente ese legado. Y a través de eso les solicitaré que me cuenten un poco frente a eso, cuáles son, digamos, los principales riesgos de la colección que cada uno de los museos de ustedes tienen. Y a través de eso les preguntaré primero que todo por los riesgos de pronto de carácter ambiental. ¿Tienen las colecciones que se preservan en sus instituciones algún riesgo que hayan identificado de carácter ambiental? Melba. Bueno, hay que partir de la casa que tiene tanta madera, que tiene sus pisos en madera, su techo antiguo, que fue pensada para que se reforzara y se logró, y también la construcción tan fuerte de estas casas del barrio Santa Fe. Pero claro que la humedad, los insectos, los vecinos, la misma cotidianidad dentro del museo hace que siempre haya riesgo. Las vitrinas son absolutamente maravillosas, fueron diseñadas muy sólidas y muy sin aire, que eso ayuda muchísimo, pero claro, la tierra, las polillas o cualquier insecto que se cuele, el mismo traslado de una sala a otra tiene su riesgo. Entonces, siendo únicas las piezas, es un riesgo enorme cada día que pasa. La luz directa, la humedad, el frío, el calor. La gente piensa que no se pueden tomar fotografías o algún video porque se dañan las momias, y resulta que no, ellas no se dejan tomar ninguna clase de video. Entonces también hay que mirar que el espacio mismo tiene su historia y es como si nos contaran cómo se cuidan ellos también. Yo siempre hablo del censo del museo porque estoy hablando de personas momificadas. O sea, el museo va desde 30 horas del bebé hasta 90 años. Muy valioso lo que nos cuentas en términos de que en la mayoría de museos tenemos como elemento indicador justamente un inventario del museo, pero en caso tú tienes es un censo del museo. Sí. Muchas gracias. Margarita, justamente frente a ese tema de los riesgos ambientales de la colección, ¿qué elementos han identificado ustedes o qué han reconocido a través de la práctica del museo? Bueno, el riesgo ambiental que específicamente nos está preguntando
pues primero tener en cuenta el clima tan variado que tenemos en la ciudad hoy día. Ciertos días de mucho calor, días de mucho frío, pero inclusive en un mismo día, cómo estos cambios son significativos. A esto pues que viene la humedad, la polución, la vibración, porque muy cerca hay avenidas que están siendo intervenidas y también hay vibración y eso hace que la parte de la cimentación, aunque no se ve afectada directamente, pues el espacio sí pues tiene en el entorno este movimiento mayor en el aire. En cuanto al tipo de piezas que tenemos, la mayoría de ellos, por ejemplo, son fotografías, son maquetas, son elementos en diferentes materiales y claro, ante los espacios, pues algunos están en vitrinas, otros están expuestos bajo vidrios y aunque tienen esa protección, de todas maneras el medio ambiente actúa, eso es innegable. También, por ejemplo, es una casa construida, una casa antigua de los años 30 en un sector de Bogotá, en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño. Y pues hemos tenido momentos, por ejemplo, de mucha lluvia, de granizo, que inclusive las casas se ven eh, acosadas por la cantidad de granizo que cae o lluvia. Nosotros, por ejemplo, en el año 2015, en el mes de mayo, que ese sector de la ciudad fue el granizo tan fuerte que se fue, no sé, se entró el agua por los bordes de los canales y algunas de las piezas del museo pues sufrieron justamente por el agua no las cubrió, pero sí llevó a varios documentos y a varias maquetas, por ejemplo. El hecho también de movilizarlas de un lugar a otro también corre riesgo. Cuando son prestadas o llevadas a otros lugares para su exposición, entonces también el riesgo en el traslado o en el mismo sitio donde ellas se encuentran, ¿cierto? Entonces, esos son como los riesgos desde lo ambiental que más hemos tenido en estos momentos. Frente a la infraestructura, sigo de una vez con Margarita. La infraestructura de ustedes cuenta con un esquema de sismorresistencia, con una protección de pronto especial para las piezas. Pues la casa construida como narré hace un momento, de los años 30, pues con la estructura interesante, buena, que tenía para el momento y que se ha preservado, pero no se le ha hecho ningún reforzamiento posterior a lo que fue de momento de que se construyó toda, ¿sí? Entonces, y lo otro aquí de denotar es que la misma estructura de la casa y donde están puestas las piezas, porque justamente está en corredores el sitio donde se pasa en el momento que se visita el museo. Esto también hace pues tener en cuenta sus paredes y la casa en sí. Melba. Bueno, les hablaba yo de la construcción de la casa y del refuerzo primero que se realizó y cuando se abrió la sala del fondo, la sala de genética, allí hubo otro reforzamiento y unas vigas del techo y cosas que han permitido que en esa intervención se haya visto buenos resultados. He tenido la oportunidad de estar en algunos temblores muy fuertes y no nos damos cuenta que está temblando porque no se mueve nada. Tenemos que bajar para ver que la lámpara de la entrada se mueve, pero las piezas no. Ni las piezas, ni los vidrios, ni los pedestales se mueven. Bueno, frente a este mismo tema, pero con seguridad, es decir, seguridad de las piezas, seguridad del personal y de pronto frente al tema de posibles hurtos por parte de visitantes, ¿cómo ven ustedes justamente la seguridad de las piezas en el museo? No, las piezas siempre están expuestas y siempre habrá las personas que se enamoran de algo que es lindo o que les gustaría para su propias colecciones. Pero
nosotros siempre acompañamos a nuestros visitantes. Y, y también pues porque el museo tiene espacios que son muy fríos y muy miedosos. Entonces las personas sí quieren que uno las acompañe. Entonces no es porque tengamos alguna desconfianza, sino que nos acompañamos todos durante el recorrido. Lo más valioso está guardado en sitios específicos y los que son emblemáticos, los tejidos emblemáticos, siempre son los más vigilados y los que están más lejos con algunas restricciones al público. Gracias, Melba. Margarita. Nuestras piezas en su mayoría están expuestas, motivo por el cual sí hay un alto riesgo de ese hurto o de pronto un daño. Pues no tenemos pólizas que cubran estas posibles circunstancias que pueden llegar a ocurrir, pero ahí sí tenemos más expuesto en una forma más libre. Justamente, muy bien, la siguiente pregunta tiene que ver con si los museos de ustedes justamente cuentan con pólizas que en un momento dado garanticen la seguridad de las piezas frente a un posible hurto, vandalismo. Aspiramos a que nada pase, pero infortunadamente ya evidenciamos que hasta los museos con mayor nivel de seguridad y protección a nivel mundial son susceptibles de riesgo. Entonces, frente a eso, Margarita nos acaba ya de responder, no cuentan con pólizas frente a eso. El Museo del Ser Humano Tampoco, menos, porque me hiciste recordar, David, en un conversatorio que tuvimos en el Museo Nacional y hablábamos de tejidos humanos. No hay en el mundo una póliza. Hay pólizas de vida y hay pólizas contra incendio y hay pólizas de todas, menos para tejido humano, menos para una momia humana. Bueno, esto es supremamente importante porque eh, digamos que la legislación cultural en Colombia es uno de los sectores que menos se ha trabajado. Que yo sepa, en este momento no existe una universidad que ofrezca específicamente un esquema de posgrado en legislación cultural colombiana. Y en ese marco, pues muchísimo menos el tema del patrimonio o del patrimonio mueble o algo tan específico como lo que nos estás narrando de cómo garantizar una póliza sobre un tejido. Recuerdo que en alguna ocasión cuando en el sector museos tuvo que viajar para una exposición, la momia de Tutankamón tuvieron que sacarle cedulación específicamente para que pudiera viajar, porque de resto no era posible con base en la legislación que existía para ese momento. Entonces, pues creo que acá nos queda también un reto muy importante de entender cómo esos tejidos son parte de, primero que todo, de la identidad colombiana, de ese patrimonio y de esa memoria cultural. Las instituciones cuentan en un momento dado con recurso para el pago de vigilancia. No tenemos alguien que se interese estando en un barrio que siempre ha tenido mucha fama de inseguridad. Eso ha corrido siempre bajo nuestra propia prevención, y tenemos alarma y tenemos el WhatsApp con la policía y tenemos la moto que también nos visita y el celador, o sea, definitivamente todos estamos muy pendientes si la puerta está abierta, si está cerrada, los vecinos están en las ventanas, siempre están chequeando, tanto que me dicen, ¿sabes? Se le robaron los candados. Entonces sí está todo el mundo mirando. Se le llevaron el recibo que botaron allí en la escalera. Está la gente vigilando, siempre, siempre, en los 52 años que llevamos en este sitio, siempre los vecinos han estado muy pendientes de nosotros en la seguridad. Gracias, Melba. Margarita. El museo no cuenta con seguridad privada. De pronto, el acompañamiento que muchos trabajadores de la salud, especialmente del Hospital San Juan de Dios, tenemos, y vamos mucho por allí,
no solamente los días de apertura, porque se abre pues exactamente todos los sábados en un horario extenso y lo acompañamos en la medida de lo posible y la vigilancia pues corre a cargo de personal, pero no tenemos vigilancia privada ni ayuda de ningún tipo de vigilancia, pues la normal que hay en estos barrios, con el cuadrante de la policía, los momentos que ellos pues pasan, los evidenciamos algunos de ellos, pero igual es un sitio de de un sector comercial cerca, entonces eso también hace que haya muchas personas transitando por el lugar, pero de cierta forma eso ayuda también a a la protección del mismo, porque ya muchas personas conocen que allí quedan y pues también están pendientes, pero no tenemos ningún tipo de ayuda para esto. Bueno, un poco entonces en esto entenderíamos que el trabajo comunitario en ese sentido de los museos, la relación con el entorno, con los públicos es importante, pero también un poco la labor de la fuerza pública y de esa, digamos, como esa corresponsabilidad de estar patrullando, de estar pendientes, estar garantizando justamente que el patrimonio tenga una protección y una garantía. Eh, Hay un elemento que, digamos, ha sido importante a lo largo de esta historia y particularmente desde que se creó el proyecto Colecciones Colombianas, que tiene que ver específicamente con si se cuenta con un inventario de piezas y en ese sentido también si el inventario cuenta con una declaratoria por parte de las entidades competentes, ya sea las alcaldías, ya sea en el caso pues puntual de Bogotá lo conforman 20 alcaldías locales eh, o de carácter nacional, una declaratoria que garantice pues justamente que estas piezas son consideradas patrimonio cultural de la nación desde sus entidades. Se cuenta con ese inventario, algunas de las piezas o la totalidad de las piezas cuentan con la declaratoria. En nuestro museo tenemos un inventario que con mucha frecuencia entran nuevas piezas. Entonces estamos actualizándolo. Este inventario está por secciones. Entonces, por ejemplo, tenemos todo lo que es la fotografía de infraestructura del lugar, ¿cierto? Del lugar del que tenemos la exposición. Pero también está dividido este inventario en el área de medicina, de enfermería. Tenemos otro con bacteriología y con todo lo que tiene que ver con la farmacia, ¿cierto? Y esto tiene libros, piezas, piezas muy antiguas, obviamente, pero también tiene fotografías. Entonces, eso hace que el inventario pues esté en una forma organizada, como lo enuncié, pero especialmente el inventario no tiene, o sea, el museo no tiene declaratoria. Pero aquí lo interesante es que nosotros siempre hemos pensado, sí, es importante tener la declaratoria y pues por el momento es lo que trabajamos las comunidades, sea la parte de tener los elementos, pero es esas historias que narramos, que contamos, que les damos a conocer cuando las personas nos visitan, pero también escucharlas, porque las personas al ver los objetos, al estar cercano a esto, empiezan también a contarnos. O sea, cómo en sus casas o en sus lugares donde han vivido han tenido relación con documentos o con piezas de las mismas que se tienen allí. Entonces, en ese caso, pues no hay declaratoria, vuelvo y lo repito, pero tenemos la construcción social que las comunidades hemos tenido en cuenta en el lugar. El museo es Patrimonio Educativo y Cultural de Colombia. Esto fue una declaratoria, bueno, algo que lo hizo el Consejo de Bogotá y está declarado como un bien patrimonial latinoamericano por el ILAM. Y pues sería mm, muy grato para nosotros si pudiera llegar a ser un bien de la humanidad, ¿no? Declarado ya como algo para la humanidad, porque así lo es, así lo sentimos. Solo faltaría que lo declararan.
Sí ha sido importante para el Museo del Ser Humano justamente estas declaratorias, sí le han generado de pronto una mayor protección o relevancia a las piezas. Uy, claro que sí. Sobre todo para nuestro público que son historiadores, filósofos, científicos, médicos, personas que valoran realmente el trabajo del científico. Entonces, para estas personas que lo resalten de esta manera, pues es muy importante. Nuestros visitantes se sienten muy contentos. Bueno, cerraría un poco este fragmento mencionando justamente la importancia también un poco de lo que hablaba Margarita, del tema inmaterial y de cómo las prácticas de los seres humanos pues son supremamente importantes y en el caso específico del Museo del Ser Humano de Exposición El Hombre, eh, cómo esto pues ya tiene una trascendencia de un nivel de carácter no solamente latinoamericano, sino en especial como un importante elemento científico de consulta, de investigación, y el por qué un poco la seguridad de esas piezas eh, debería ser importante justamente en términos de que espacios como la Nación pudieran de alguna manera aportar a la protección de esas piezas. He de comentar que de este sector hubo un elemento importante que fue una propuesta del año 2006 que me gustaría justamente que las dos pudieran en un momento dado comentar de la construcción de un museo que uniera todo el tema de ciencias de la salud para poder garantizar que la lectura de ese territorio fuera más integral. Entonces, les pido el favor justamente a ambas de que nos cuenten cómo sueñan ese espacio y dónde sueñan ese espacio. Bueno, es que hemos pasado muchos años soñando esto y definitivamente hay que entrelazar conocimientos, hay que crear todas esas redes de nosotros que estamos trabajando en estos temas. Estar juntos sería fantástico para Colombia, que pudiera tener el visitante la oportunidad de llegar y encontrar todos estos temas en un solo sitio. ¿Cuál sería? Pienso yo, el Hospital San Juan de Dios, que además fue la casa de mi papá como médico durante tanto tiempo y que tú escribiste un artículo hermoso sobre mi papá en esa época que él agradeció muchísimo. Mi papá hace 5 años falleció, pero siempre está en nuestra memoria y siempre está todo lo que algunos museos que hemos estado tan cercanos, pues hemos agradecido de usted. Gracias, Melo. Gracias. Bueno, yo les contaba que nuestro museo no está declarado patrimonio, pero desde allí se cuenta la maravillosa historia de un patrimonio que un grupo de mujeres, de enfermeras, lograron en un hospital de Bogotá. Estoy acortándole de la ley 735 del 27 de febrero del 2002, que declara justamente al Hospital San Juan de Dios como patrimonio cultural, tanto material como inmaterial de Colombia, ¿sí? Pero también lo declara con una categoría superior, que es la categoría de monumento nacional, ¿cierto? Entonces, allí en el museo tenemos elementos, ninguno es constitutivo del hospital, ¿cierto? Pero cuenta en todas sus vitrinas, en sus corredores, en sus espacios, cómo fue esa vida cotidiana del hospital. Tenemos fotos, libros de personas que trabajaron allí, pero que son de su colección particular, del familiar, del padre, del abuelo o de él o ella misma que haya trabajado, y los tenemos allí. Y el lugar que nosotros soñamos desde teniendo la ley del año 2002, desde el 2006 en un bonito ejercicio que hicimos de participación ciudadana de varias localidades y sobre todo pues teniendo en cuenta las personas que son sensibles a este tema de la salud humana, ¿cierto? Pero también del patrimonio que tiene que ver con la parte vegetal, con la parte de esos otros seres vivos que nos acompañan, porque pues el hospital declara todo esto. Entonces también tenemos visto los espacios, los hemos nombrado, los hemos referido y es suficiente o dos de los 24 edificios que componen el Hospital San Juan de Dios de Bogotá.
¿cierto? Y pues ahí la propuesta es recoger el Museo del Hombre o del Ser Humano, el de la Salud y el que tenemos allí, el que estamos haciendo la mención en este día. Entonces, hemos hecho siempre esa propuesta y especialmente porque así estaríamos protegiendo las piezas. Nos preguntaba antes si teníamos pólizas. No, dentro del inventario tenemos algunas piezas que nosotros sabemos que conservaríamos y que en el evento, no sé, de una inundación, de un incendio, de cualquier evento fortuito, sabemos cuáles son las piezas, no digamos las más exclusivas, sino aquellas que salvaríamos porque no se puede repetir, no se puede recuperar, fueron elaboradas en esa época y entonces sabemos lo que es fotografía, eso pues tenemos en la nube y algunos elementos sabemos que se consiguen porque en los hogares los tienen o en alguna eh, familia se conservan sus laboratorios y sus consultorios de abuelos o de tíos, etcétera. Pero hay otras que no, entonces también eso lo tenemos claro dentro de nuestro museo. En el caso del Museo del Ser Humano, tiene un protocolo de pronto para algunas piezas así excepcionales para casos de emergencia de evacuación. Sí, claro, claro que lo tenemos escrito y por eso hacemos la observación de la momia emblema, por ejemplo, que está ahí muy aparte. Tenemos todo lo que está en el consultorio de Alfredo León, es objeto de museo. Y todos los libros, la colección de todo. Y hay una zona del museo que tiene una colección hermosa que trabajaron en taxidermia y son animales, desde el mar, el río, aves. Tengo esa otra colección que es maravillosa, pero que no tenemos espacio, sino para una pequeña muestra y la gente se queda como con esa sed de poder mirar todo lo que está guardado. Pues muchísimas gracias. Yo creo que queda muchísimo por construir. No obstante, les pediría como un último elemento, ¿qué propuestas tienen ustedes desde sus museos frente al tema de la construcción de la ley de museos? Y en particular, pues el tema de seguridad de colecciones y de los mismos museos. Bueno, a mí sí me parece importantísimo que estuviéramos todas las entidades presentes, poder escuchar a los demás actores de estas colecciones, los cuidadores y las personas que están en los sitios, podernos reunir en un mismo espacio, escucharnos, darnos cuenta de tantas fragilidades que hay y en cuanto a seguridad y en cuanto a todo lo que hemos hablado aquí hoy, pues que haya una memoria y que podamos llevarla al gobierno y que el gobierno pueda entonces actuar mirando que ya son legados de muchos años atrás y que queremos mostrarles a nuestros nietos, a toda la población que, que está interesada en esto. Crear esos lazos sería fabuloso y crear ese espacio enorme para que estén los museos en un mismo sitio sería lo que estamos por descubrir que puede pasar. Gracias. Pues yo también aportaría que la alianza entre museos, porque finalmente todos cuidamos, ¿cierto? Cuidamos la vida, cuidamos la salud, cuidamos algo o cuidamos a alguien, ¿sí? Entonces eso también se refleja, pero también creo que con la parte gubernamental, tanto del distrito, pero especialmente nacional, es también el trabajo con las comunidades, porque pues finalmente los museos y los sitios los hacemos las personas y se reconoce en la medida que lo protegemos, lo cuidamos, pero que también lo manifestamos y que es parte de nuestro vivir. Entonces, las comunidades también muy bien informadas, más que a una red, es que no solo que los sigan visitando, sino que estén allí. Y obviamente, si al nivel gubernamental lo tienen en cuenta, pues vamos a tener esa seguridad, vamos a tener varios elementos y más con el sueño de llevar todas estas piezas desde salud a un lugar, al lugar más que corresponderles en el que todos vamos a poderlo disfrutar. Va a ser parte también para los estudiantes, las comunidades, los niños, las personas mayores, pues que todo lo vivemos. A mí me parece que ese es como
dado el sueño que hemos tenido, pero que también como la posibilidad de hacerlo, tener los argumentos, ese propósito, esa mirada real y claro, lo que se defiende en colectivo, se logra en colectivo. Muchísimas gracias por parte de la Fundación Museo, a la exposición Museo del Ser Humano, a el Museo de Medicina Tradicional Colombiana y Hospital San Juan de Dios. Esperamos que todos puedan visitar y conocer estos lugares que son portadores de elementos no solamente materiales, sino que como nos explicaba Melba, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vivencias que constituyen la identidad del patrimonio colombiano y latinoamericano. Así que hasta una próxima oportunidad. A todos, muchas gracias.